¿qué tal? Espero que tengan un día maravilloso. Yo soy Susi y bienvenidos a nuestro primer video de YouTube. Y como siempre, muchísimas gracias porque sin ustedes yo no me animaría a hacer cada vez muchas más cosas para ustedes. Y bueno, acompáñenme en este primer video de YouTube. El tema del día de hoy, pues habla muchísimo de un tema que casi no se escucha y que es muy importante y que todos utilizamos diario. Y se trata de los 5 colores más importantes de la historia. Así que acompáñenme. Muchísimas gracias por estar en este video. Y ya saben, por favor denle like, comenten, suscríbanse y compartan. Y pónganme por favor un comentario precioso, por favor. Y bueno, empecemos con este podcast. Video. Gracias. Y bueno, iniciemos. Los primeros arqueólogos han hallado evidencias de que los humanos primitivos hace 400.000 años ocuparon los primeros pigmentos, utilizando una combinación de tierra, grasas animales, minerales, carbón y tiza. Se sabe por la evidencia encontrada que utilizaban estos pigmentos hechos de materiales naturales para la decoración de sus cuerpos o para pintar las paredes de sus cuevas, siendo considerados como los primeros artistas primitivos. Su paleta de colores pues era algo limitada a solo unos cuantos colores, que eran el rojo, el amarillo, el marrón, el negro y el blanco, y se cree que tienen entre 350.000 y 400.000 años de antigüedad, ya que los primeros vestigios fueron encontrados en unas cuevas en Twin Rivers, cerca de Lusaka, Zambia. Con la migración del humano, se abrió el mundo a diferentes civilizaciones y a diferentes culturas, iniciando con el trueque de materiales hasta llegar al comercio de artículos, y con ello modificando los procesos para hacer pintura, ya que comenzaron a cambiar, lo que permitió una paleta de colores mucho más amplia, aunque todavía muy limitada, y en muchos casos muy peligrosa de fabricar. Como por ejemplo, para poder hacer un pigmento azul verdoso, se utilizaba arena, cal y cobre, y se mezclaban y se calentaban. También se producía un rojo vibrante, mezclando y tostando azufre con mercurio. Y el blanco se tenía sellando tiras de plomo en vasijas de barro con vinagre y cubriéndolas con estiércol. Las primeras pinturas usaban grasa animal y saliva como aglutinante, pero todo esto cambió durante la Edad Media, ya que los artistas utilizaban clara de huevo para poder combinar sus pigmentos. Pero entre todos los pigmentos que han existido en el mundo, existen 5 que tuvieron una relevancia histórica muy importante y que a continuación te voy a contar, así que acompáñenme. Y bueno, iniciamos con el primer pigmento, que es el azul ultramar, el pigmento más caro de la historia. Su nombre proviene del latín ultramarinus, que significa más allá del mar. Este pigmento es derivado de la piedra semipreciosa y gema del nombre lápiz lazuli. La primera aparición de esta gema fue en las minas que se encontraban en el Antiguo Egipto. Era una única fuente en esa época y era una mina muy pequeña, lo cual hacía que fuera una gema muy exclusiva. Posteriormente se encontró otro yacimiento en las montañas que se encuentran en el Hindu Kush en Afganistán, las cuales todavía son explotadas con procedimientos muy similares utilizados hace miles de años. Para producir este pigmento se debía moler a mano, trabajo que no era nada fácil, ya que es una de las rocas más difíciles y duras de moler. Bueno, recapitulemos rapidísimo. Se encuentra en una mina que produce unas piedritas que se llaman lapislázuli, que las muelen, y la obtención de esta molienda es un polvito. Bueno, pues este polvito tiene una importancia histórica muy grande. Su nombre es azul egipcio y es el primer azul en la historia. Y les cuento. El primer registro histórico del color azul fue en el Antiguo Egipto, quienes fueron los primeros en nombrar el color. Aunque al inicio la palabra utilizada para el color azul era la misma que para el color verde. El lapislázuli se procesó por primera vez durante la cuarta dinastía del Antiguo Egipto y se consideraba una piedra muy importante y muy preciada, que se utilizaba para adornar escarabajos sagrados, máscaras funerarias, pintar murales, y fue utilizada como medicamento en forma de polvo. Este pigmento se utilizó ampliamente hasta el final del periodo romano en Europa.
Y bueno, fue así que el azul egipcio fue el pigmento más caro del mundo. Bueno, en su momento. Su exportación fue posible gracias a unos comerciantes italianos que para llegar a Venecia, entonces la capital mundial del color, tenían que recorrer un larguísimo camino de 5.600 kilómetros, atravesando montañas, desiertos y el propio mar Mediterráneo. Durante la Edad Media, el pigmento era usado por pintores y fue muy buscado entre los más famosos y más grandes de la época renacentista, como por ejemplo Leonardo da Vinci, Alberto Durero y Fra Angelico, ya que el pigmento tenía una gran estabilidad y permanencia. Y justo por estas propiedades, su uso exclusivo por pintores reconocidos y su largo y carísimo traslado hacían que el pigmento fuera extremadamente caro, raro y cotizado. Fue así que se le llegó a denominar como el oro azul, ya que en aquella época su precio era de 5 veces el precio del oro. Pero con este precio pocos podían acceder al pigmento, dando origen al famoso dicho, el que quiera azul celeste que le cueste, ya que para poder hacer azul celeste era necesario el pigmento azul para mezclarlo con blanco y así obtener el perfecto azul celeste. Los reyes de Francia popularizaron el pigmento al ponerlo de moda en el uso de su vestimenta, que ya que las tenían con el color azul. Y también fue utilizado en la decoración de muebles para darles más valor, y algunos aún pueden observarse en algunas colecciones privadas o en grandes museos de Europa, como por ejemplo en España, que está en el Museo del Prado, también está en Italia en el Castillo de Francesco o en el Louvre en Francia. Con el tiempo y la llegada de nuevos pigmentos exóticos o recién descubiertos en el Nuevo Mundo, este preciado pigmento dejó de ser popular, hasta que en 1834 los científicos pudieron replicarlo artificialmente. Y seguimos con el conteo. El número 2 es la púrpura fenicia, o mejor conocida como púrpura real. Según la leyenda, Melkart descubrió la púrpura en el hocico de su perro, después de haber encontrado un molusco murex. El famoso pintor Rubens recreó esta leyenda en un óleo porque es una leyenda. Se titula El descubrimiento de la púrpura y se encuentra en el Museo del Prado en España. Cuenta la leyenda que durante un paseo romántico con la hermosa Nérida Tiro, el dios Melkart descubrió por casualidad el exquisito tinte de color rojo púrpura, que iba a convertirse en el símbolo de los fenicios. Decidido a sorprender a Nereida, Melkart sacó a su galgo a correr por las playas del Líbano, en búsqueda de un bello presente como muestra de su afecto. Sin embargo, cuando el perro volvió de su expedición, el dios observó que éste tenía el hocico ensangrentado. Melkart se acercó muy preocupado a su mascota, pero enseguida se dio cuenta de que la sangre no era del perro, sino que procedía de un molusco que el mismo perro había hecho trizas, y que ese color rojizo violeta provenía del caracol de mar llamado murex y de la mezcla de la saliva de su perro. Pero lo interesante vino después, ya que nada más secarse se podía ver al perro con un pelaje teñido de un bonito color púrpura rojizo. La intensidad de este color atrajo la atención de Nérida Tiro, quien accedió a convertirse en la esposa de Melkart solo si el dios era capaz de confeccionar un vestido que tuviese el mismo tono. Melkart recogió los suficientes moluscos como para poder teñir el vestido que Nérida le pedía. Y fue así como surgió la llamada púrpura de Tiro. En una leyenda alternativa, el vestido que confeccionó Melkart fue para el legendario Fénix, el rey de Tiro, que sentía tal pasión por el color que decretó que sus dominios pasarían a llamarse Fenicia, que significa tierra de púrpura, y que todos los futuros gobernantes tendrían que vestir de ese color como distintivo de su rango real. Aunque ambas historias proceden de la cultura greco-romana tardía, todo parece indicar que las leyendas pudieron tener un origen fenicio, tras el descubrimiento de varias monedas de Tiro, con la imagen de un perro royendo una concha de murex. Y bueno, ¿qué es un murex? El murex es un caracol marino carnívoro de tamaño medio, que tiene una glándula que produce una mucosidad o secreción que expulsan cuando se sienten amenazados o son atacados físicamente.
Los fenicios exportaban por todo el Mediterráneo una extensa variedad de productos que incluían objetos metálicos ornamentados, tallas de marfil, madera de cedro, vino, aceite de oliva y 1.000.000 de baratijas más. Pero uno de los artículos con los que ganaron especial fama fueron sus telas de llamativos colores y finas confecciones. Miles y miles de moluscos. La labor de producción de este pigmento era de una extrema dureza y muy desagradable debido al fétido olor que se originaba durante todo el proceso. El famoso naturalista romano Plinio el Viejo, en su obra histórica natural escrita en el siglo I después de Cristo, detalla la descripción de cómo se fabricaba este tinte. Y dice: se utilizaban dos tipos de moluscos, el Murex trunculus y el Murex brandaris. El primero se usaba para hacer un tipo de púrpura azul, que se conocía como azul real, mientras que el segundo se utilizaba para hacer púrpura de Tiro. Ambos eran indelebles, o sea, que no se decoloraban fácilmente, haciendo de esto que fuera una rara cualidad entre los tintes antiguos, que hacía que este pigmento fuera muy apreciado. El primer paso de este proceso era recolectar grandes cantidades de estos moluscos. Como ambas especies son carnívoras, el método más efectivo para capturarlos era sumergir cestos de malla con conchas y trozos de pescados como cebo. Una vez recolectados, los caracoles se mantenían con vida en grandes contenedores y en estanques artificiales llenos de agua de mar hasta que se hubiera conseguido una cantidad suficiente. Se separaban por tamaños y los ejemplares más grandes normalmente se les extraía la glándula con un utensilio especial de hierro o de bronce. Luego se machacaban y posteriormente la pasta obtenida se colocaba en un gran contenedor de estaño que contenía agua salada y después le aplicaban calor durante 10 días. Durante este tiempo el tinte se iba consumiendo y concentrando, surgiendo un compuesto incoloro que, debido a una reacción fotoquímica, producía un colorante púrpura que reaccionaba cuando era expuesto al aire y a la luz del sol. Mientras que los caracoles pequeños se molían por completo hasta convertirlos en una masa pastosa, la masa resultante del triturado de moluscos se colocaba en un recipiente y se le agregaba agua salada y se exponía al sol durante días. Todo este proceso ocasionaba un olor nauseabundo, por lo que esta industria se hizo notar en la antigüedad. Por esta causa, la mayor parte de las instalaciones manufactureras se localizaban a las afueras de la ciudad o poblaciones donde los montones de conchas se podrían. Una industria muy lucrativa. Esta industria requería miles de moluscos. Los arqueólogos han calculado que se necesitaban 12.000 moluscos de Murex de un tamaño estándar, entre 60 y 70 centímetros aproximadamente, para producir 1 kilo 400 gramos de tinte, lo que era suficiente para una pieza de ropa. Es por eso que se necesitaban enormes cantidades de Murex, y la costa del Líbano tenía un ecosistema favorecedor para la reproducción del molusco Murex, pero la demanda sobrepasó las reservas existentes y se tuvieron que importar estos moluscos desde el Mediterráneo y del Golfo de Aqaba. Este pigmento fue tan valioso que el historiador Teopompo del siglo IV a.C. describió el costo de este pigmento, que era equivalente a la plata y oro, por lo que las telas de púrpura podrían alcanzar precios exorbitantes. El esplendor. Un ejemplo fue el famoso literario griego Homero, que alabó los coloridos vestidos que producían y llevaban puestos las mujeres de Sidón. En el año 814, Carlomagno fue enterrado y envuelto en un sudario confeccionado en Constantinopla, que fue hecho de seda teñida con la púrpura de los reyes y tejido con hilos dorados de seda. El color estaba profundamente ligado al catolicismo, ya que lo utilizaban los cardenales y se utilizaba para teñir las páginas de los manuscritos religiosos, y fue mencionado en múltiples pasajes bíblicos. Cuando la producción de este pigmento paró, el Papa decidió que el rojo se convertiría en el nuevo color simbólico del cristianismo. Existe la leyenda de que el uniforme del equipo de fútbol del Barcelona está inspirado en la púrpura de Tiro, en homenaje a la leyenda del origen
del nombre de esta ciudad. En la época antigua y medieval, la púrpura de Tiro era tan valiosa que a menudo se falsificaba, generalmente con una combinación de tinte azul índigo y rubia roja. Decadencia. En las primeras horas del 29 de mayo de 1453, la ciudad bizantina de Constantinopla fue capturada por los otomanos, siendo el fin del Imperio Romano del Oriente. Con la toma de Constantinopla, inmediatamente se suspendió la producción del valioso pigmento, extinguiéndolo para siempre. Otra teoría dice que los caracoles marinos habían sido sobreexplotados y que eso pudo haber provocado la extinción de la producción del pigmento. Hoy en día los caracoles de Murex están amenazados y en vías de peligro de extinción por la contaminación de los mantos acuíferos y del cambio climático. En 1909 el púrpura artificial fue descubierto por Paul Friedlander, y desde entonces este pigmento artificial sigue siendo utilizado dentro de nuestro guardarropa, que difícilmente llegará a ser tan extraordinario como el natural y que hoy en día se ha olvidado su histórico esplendor. El tercer pigmento se llama amarillo indio o amarillo de la India o Shántico. Este pigmento fue utilizado en la India desde el siglo XV como color para las miniaturas. Introducido desde Persia durante el siglo XV, el amarillo indio se importaba a Europa desde India y China, en donde llegaba en forma de peras o bollos compuestos de una materia prensada de color marrón amarillento llamada piur. Tenía un olor muy característico, que se asemejaba mucho al del aceite de ricino. Este pigmento era un enigma, ya que no se sabía cuáles eran sus ingredientes ni cómo se elaboraba, y durante mucho tiempo fue una incógnita. En cuanto se inició la comercialización del pigmento, los primeros en utilizarlo en Europa fueron los pintores holandeses, y entre los artistas que se sabe usaron el amarillo indio estaban nombres como Van Gogh o Seurat. Este pigmento fue bastante deseado, fomentando una gran demanda y elevados precios de este. Y los comerciantes, con el afán de sacar más ganancia, refinaban los bollos, lavándolos y separando la materia diluida en dos. Uno de color verde que se tiraba y uno amarillo que se secaba nuevamente y se usaba como pigmento para las acuarelas, o también el pigmento se adulteraba con otros pigmentos amarillos. En 1844, el químico John Stenhouse, tras examinar uno de los bollos, concluía que en realidad el origen debía ser el jugo de algún tipo de árbol o planta, saturado con magnesio y hervido. En 1880, Joseph Dalton Hooker, director del Real Jardín Botánico de Kew, solicitó al señor Mukherjee, originario de Calcuta, que investigara el origen del piur. Y en 1883, Mukherjee envió una carta a la Real Society of Arts de Londres, donde informaba que el único lugar de la India donde se fabricaba este pigmento era en la localidad de Mirzapur, en el estado de Bihar. Mukherjee explicaba en su carta que el amarillo indio era un proceso interesante, ya que se realizaba tras alimentar vacas con hojas de mango. Posteriormente se recolectaba la orina de las vacas, se enfriaba y luego se calentaba al fuego con el fin de espesarla. Después se colocaba a través de un paño, resultando de esto un sedimento con el que se formaban los bollos que posteriormente se secaban, primero sobre el fuego y después al sol. A pesar de lo detallado que estaba el informe de Mukherjee, su veracidad ha sido puesta en duda debido a que no se han hallado evidencias de que en Mirzapur existiera una industria de amarillo indio alrededor del año 1900. Otra teoría era con base a la carta escrita por el pintor Roger Dewhurst a un amigo en 1786, en la cual mencionaba que la sustancia era orgánica, hecha a partir de la orina de animales alimentados con cúrcuma. En 1908, el supuesto proceso de producción fue declarado inhumano y su fabricación prohibida en la India, ya que las hojas de mango contienen una toxina perjudicial para los animales. Desde 1921, el pigmento dejó de estar disponible en el mercado, al menos legalmente.
El siguiente pigmento es el rojo carmín. El descubrimiento del Nuevo Mundo en el siglo XVI hizo que el mundo entero conociera artículos que hoy en día sería imposible vivir sin ellos, como por ejemplo el aguacate, el jitomate, el cacao, el cacahuate, el maíz y un sinfín de artículos y alimentos. Pero existió un artículo que fue de lo más importante y que aún seguimos utilizando y no nos damos cuenta. Cuando los españoles conquistaron México y miraron el carmín de sus murales, quedaron impresionados con el color y rápidamente lo comercializaron, haciendo que el carmín se convirtiera en la segunda importación más valiosa de la Nueva España, después de la plata, que duraría 450 años. A la llegada del pigmento al viejo continente, se comprobó que el rojo carmín que producía la Nueva España era más hermoso, más permanente y más rendidor, haciéndolo famoso, exótico y cotizado, elevando el precio del nuevo pigmento, haciéndolo exclusivo para la gente rica y poderosa. Uno de los clientes más ricos y exclusivos era el Vaticano. Anteriormente pagaban cifras exorbitantes para que el color púrpura de Tiro fuera el color que representara a los cardenales, pero tras la extinción del púrpura real, les fue imposible volver a usar este color que los distinguía. Pero cuando conocieron el rojo carmín del Nuevo Mundo, vieron el estatus que este color daba a la gente que lo usaba, ya que eran los más ricos y poderosos, y ellos deseaban dar el mismo mensaje, y fue así que a capricho del Vaticano decidieron adoptarlo como el nuevo color, que en la actualidad aún los representa. Otras de las víctimas de la fiebre del carmín fueron los casacas rojas. El pigmento hecho de grana cochinilla le dio origen al nombre de los soldados ingleses, ya que en 1645 el Parlamento inglés decidió que se formara un nuevo modelo de ejército y con ello un nuevo uniforme que los distinguiera de los demás ejércitos. El Parlamento llegó a esta decisión tras evaluar varios factores. El primero fue que al cotizarlo, el rojo era un color relativamente barato para la producción en masa del uniforme. El segundo era que el color rojo destacaba en el campo de batalla, permitiendo a los soldados identificarse fácilmente entre sí. Y el tercero era para infundir miedo, ya que se creía que el color rojo inspiraba miedo a los enemigos, pero generaba confianza en los propios soldados. El origen de este pigmento fue mantenido en secreto hasta el siglo XVII, pero alcanzó gran valor en Europa. La verdadera fuente de este valioso pigmento proviene de un insecto parasitario llamado grana cochinilla, que se encuentra en México y precisamente es una plaga que contrae el nopal. Su producción nace a partir de grana cochinilla que se recolectaba, se secaba y se trituraba. El carmín podía ser utilizado para teñir telas, cosméticos femeninos, pintura para el cuerpo, pintura para lienzos y murales y últimamente para la industria alimenticia. Antes de la llegada de los españoles, las diferentes culturas que vivían en lo que hoy es México criaban estos insectos para elaborar este tinte color carmín, a modo de moneda para así poderles pagar tributo a los temibles y violentos aztecas. En 1858, el anatomista alemán Joseph von Gerlach introdujo el carmín como un colorante para teñir neuronas, dando un gran avance a la medicina. Actualmente este pigmento se sigue utilizando para dar color rojo o rosado a numerosos productos como telas, medicamentos, alimentos, bebidas, jabones o cosméticos. En la industria alimentaria se le designa con el número E120. Y para terminar este conteo de pigmentos históricos, terminaremos con el verde victoriano o verde Shelley. A mediados del siglo XIX, inició en todo el mundo la revolución industrial y con ello las empresas textiles con sus nuevas máquinas industriales, que producían todo más rápido, con menos mano de obra y ganancias más altas, y así poder dar precios mucho más bajos, a diferencia de las empresas que aún producían con mano de obra humana y debían pagar muchos sueldos. Esto dio inicio a los primeros grandes almacenes, las primeras casas de diseño y los diseñadores de renombre. Todos estos factores hicieron de la moda un producto de consumo masivo y accesible a cualquier mujer que podía adquirirlo fácilmente. Pero con el afán de las damas victorianas
por destacar y ser las más bellas de una reunión o de un baile, hicieron que buscaran diseños cada vez más exclusivos, con colores más llamativos y más atrevidos. Fue así que en 1777 el químico sueco Carl Wilhelm Scheele descubrió un hermoso tinte verde de origen sintético que se comenzó a utilizar para los vestidos. Esta sustancia, que se mezclaba con arsénico sódico, cobre, cobalto y estaño, realzaba el color de los trajes, dándole un brillo extraordinario. Poco a poco este color se hizo popular por este precioso color esmeralda que todo mundo deseaba tener en alguna prenda o en algún sitio de su casa. Fue así que esta tinta se usó en complementos como flores de tocado, diademas para el pelo, guantes, sombreros, sombrillas, juguetes, telas y tapices en toda la casa, pero especialmente en las habitaciones infantiles. Colchas, alfombras, cojines, velas, cubiertas de libros, alimentos, cosméticos y tratamientos médicos, recomendado por el médico de la época, recetándolo como remedio para problemas intestinales. Pero este nuevo pigmento era de una gran toxicidad y sus consecuencias terribles para las damas que usaban los vestidos. Las consecuencias eran insalubres, ya que el contacto de la tela con la piel provocaba heridas irreversibles. También afectaba a los ojos, boca, pulmones y mucosas nasales. Lo mismo sucedía con los caballeros que se relacionaban con ellas durante la velada, porque el polvo del arsénico de las telas quedaba suspendida en la habitación, envenenando lentamente a los miembros de la familia. Pero el sector más adinerado no era el único afectado, ya que también su servicio doméstico sufría de los mismos daños. Las empleadas encargadas de la lavandería y planchado de la ropa, pero también la dama de compañía que vestía y peinaba a su señora, aunque el servicio doméstico solo estaba expuesto al veneno de forma ocasional, ya que las más perjudicadas eran las costureras, porque tenían que trabajar horas y horas, cortando, cosiendo y dando toques finales a los vestidos. Ellas no solo mostraban todos los síntomas, sino que acababan vomitando un horrible líquido verde. En la época se registraron múltiples fallecimientos de costureras por envenenamiento con arsénico. El ilustrador John Tennielf fue el único que denunció las consecuencias mortales con evidencias, mostrando las ilustraciones que realizaba del estado de las manos de las modistas, después de trabajar todo el día en contacto de las telas repletas de estos tintes tóxicos, mostrando y demostrando que las modistas agonizaban hasta la muerte. Fue así que se dio a conocer la toxicidad del popular color, que causó pánico entre la sociedad victoriana, dejando de utilizar todo lo que tuviera que ver con el maravilloso color verde victoriano. Hoy en día, los colores son capaces de hacernos experimentar diferentes sentimientos, nos hacen expresarnos y demostrar ante todos nuestra personalidad e identidad. También son capaces de alertarnos de peligros o de darnos noticias felices, como la llegada de un bebé con las fiestas de revelación de sexo, o hacer que nos unamos a alguna causa benéfica, como la concientización del cáncer de mama, que se utiliza un moño rosa, o el Día Mundial de la Concientización sobre el Autismo con un moño de color azul. Los colores son importantes en nuestra vida, pero también su fascinante pasado a lo largo de la historia. Y es así como concluimos con este video, que fue trabajo de muchos meses. Y yo espero que les haya gustado muchísimo. No sean malitos, yo les pido de su apoyo para que se suscriban, para que le den like, para que compartan, pero sobre todo para que me comenten. Díganme, a mí me interesa saber qué otros temas quieren que hablemos en los videos. Y bueno, yo soy Susi, les mando un beso enorme y obviamente hasta el próximo video, ¿ok? Besos enormes, adiós.